bacteriostático va a ser el que va a estar inhibiendo o va a estar impidiendo la multiplicación de la bacteria. No le va a estar eliminando, pero va a estar evitando que se multiplique, va a estar evitando que se reproduzcan más ellos. Y tenemos también lo que sería en esta parte de infecciones nosocomiales, tenemos los EPP que van a ser los equipos de protección personal que vamos a estar utilizando para evitar la propagación de enfermedades. Como por ejemplo, tenemos en los EPP, tenemos los guantes, tenemos lo que serían los chalecos, tenemos también otros macacones, otros chalecos que utilizamos. EPI. EPI, sí, EPI. Y tenemos también lo que serían las gafas y los tapabocas. Algunas literaturas le llaman de EPI también. Solo que EPI en mi cabeza es enfermedad bélica inflamatoria, entonces por eso le digo EPI. No. Y acá vamos a estar encontrando la colocación de estos EPP o EPI que van a ser, primeramente empezamos con la higienización de las manos, lavado de manos. Después, segundo, vamos a estar colocando lo que serían esos camisones, camisolitos que también llamados como si fueran unos chalecos, pero van a estar cerrados en la parte anterior y se van a estar atando en las dos porciones superior y la parte de la cintura. Entonces, estos camisones nos van a estar sirviendo también para evitar que se propague la enfermedad en mi ropa, para evitar que yo pase esa enfermedad a las personas. Después tenemos los barbijos, que serían los tapabocas, los nasobucos, que vamos a estar colocando y vamos a estar en la hora que colocamos todo, que prendamos toda la parte de atrás, vamos a estar colocando de forma correcta, vamos a estar ajustando la parte nasal para evitar también la exposición demasiada. Después tenemos la colocación de las gafas. Las gafas vamos a estar, gafas y óculos se tienen. Entonces vamos a estar agarrando de la parte lateral y colocar de esa manera, no agarrar de esta parte para evitar que se ensucie esa parte de las lentes. Después tenemos lo que serían los guantes. Estos guantes, una vez que nosotros colocamos esos camisones, vamos a estar colocando los guantes arriba de lo que sería esta parte de la manga, porque si colocamos los guantes y después estiramos esto, entonces va a haber otra vez una porción, digamos así, que puede estar sirviendo para una exposición. Entonces, cuando colocamos los guantes, vamos a estar pushando los guantes y estos guantes van a estar apretando esta zona, porque de esa manera se evita la exposición a esa zona de la piel de los personales de salud. Entonces, de esta manera colocamos todo lo que serían los EPI, los EPP, y después tenemos lo que sería el retiro. Primeramente vamos a sacar lo que serían los guantes. Si tengo ambos guantes en las manos, voy a estar estirando por una mano la parte externa e interna y así retiro. Ya cuando esta mano está sin guante, voy a sacar de este lado, no voy a estar pushando de la parte de afuera, sino que voy a estar estirando por la parte de adentro, teniendo solamente contacto con la parte interna, que tengo contacto con la piel del paciente. Yo hago de una forma más rápida, agarro la porción inferior de uno y el otro y estiro solo de un estímulo más, solo de una vez y le saco todo. Y las gafas vamos a estar agarrando la parte lateral, junto de la parte central, la parte lateral para sacar. Después empezamos a sacar lo que sería la parte de los nasobucos, que estos nasobucos tenemos que sacar, tenemos que tener solamente el contacto con la parte lateral y tirar de esta manera, nunca agarrar con la mano de esta manera. Entonces, de esta forma quito todo el EPI. Por último tengo el camisón que vamos a estar sacando también, y solamente tener la mano debe estar tocando solamente la parte interna que tuvo contacto con la porción del cuerpo de mi paciente, o sea, del personal de salud. Luego tenemos las definiciones como por ejemplo higienización y esterilización. Algunas de las veces escuchamos, no, salí del baño, ya me esterilicé las manos. No es posible, porque la esterilización se realiza
realiza con materiales, son procedimientos, digamos así, que van a estar haciendo que todo tipo o se esté eliminando o destruyendo toda forma de vida de los microorganismos, de la parte de los microorganismos y también de sus esporas. Entonces es prácticamente la destrucción total, no queda nada de ese microorganismo ni tampoco de sus esporas. Después tenemos la higienización. La higienización es prácticamente el conjunto de procedimientos que vamos a estar realizando para reducir la población microbiana, especialmente el lavado de manos. Ese lavado de manos va a ser una higienización que va a hacer con que disminuya la población de microorganismos a niveles muy bajos y también va a estar ayudando a que no se pase a otras personas esas infecciones. Dentro, esto van a ver otra vez en cirugía y la parte de técnica quirúrgica, que serían los materiales no críticos, materiales semicríticos y los materiales no críticos. Cuando hablamos de materiales no críticos, van a ser todos los materiales que tienen bajo riesgo de producir una infección. Y también porque solo tienen contacto con la piel íntegra, con la piel sin ningún tipo de lesiones, con la piel intacta. Entonces, por ejemplo, el paciente hospitalizado va a tener contacto con su popón, ese ropón, entonces va a ser un material no crítico porque no tiene contacto con la superficie, con la mucosa, no va a estar entrando ese ropón, no va a estar entrando en la circulación del paciente, entonces tiene bajo riesgo de estar pasando una infección al paciente porque tiene contacto solamente con la piel intacta del paciente, no tiene contacto con las membranas de las mucosas y también no es recomendable como tiene bajo nivel para pasar infecciones, entonces se someten a una desinfección de bajo nivel. No es necesario colocar en un autoclave para estar esterilizando, matando todo género, porque no tiene la capacidad de pasar la infección. Después tenemos los materiales semicríticos. Semicríticos entonces ya tienen un moderado nivel, digamos así, para estar pasando las infecciones. Vemos que van a ser aquellos instrumentos que van a tener contacto con mucosas o también penetran a través de los orificios naturales o a través de las mucosas. Por ejemplo, las sondas vesicales, las sondas nasogástricas, todas ellas van a ser materiales semicríticos. Por ejemplo, si yo voy a realizar, si el paciente se tiene que realizar una endoscopía, una colonoscopía, entonces esos materiales para realizar la endoscopía, entonces ya van a ser materiales semicríticos porque van a estar teniendo contacto con mucosas y van a tener también contacto con los orificios naturales del organismo de mi paciente. Después tenemos los materiales críticos. Cuando hablamos de materiales críticos son los instrumentos o también dispositivos que van a estar introduciéndose directamente a la corriente sanguínea. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, voy a recolectar sangre de mi paciente. Con esa función voy a estar llevando todo tipo de microorganismos a la corriente sanguínea del paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, vías periféricas, vías centrales, entonces esas van a ser prácticamente materiales críticos porque si están contaminados van a estar pasando directamente a lo que sería la corriente sanguínea del paciente y son de mayor riesgo para la infección. Generalmente estos materiales tienen que ser totalmente y normalmente tienen que ser estériles para que tenga contacto con la parte interna de la corrente sanguínea. Professor, uma pergunta. E quando a pessoa tem um desvio de alimentação, no caso da gastrostomia, ou um desvio da via aérea superior através da traqueostomia?
Entra aí um material semicrítico? Semicrítico. Sí, semicrítico porque va a tener contacto con las mucosas del paciente, va a tener contacto con la parte interna, digamos así, pero no en la corriente sanguínea. Cuando es corriente sanguínea, entonces va a ser material crítico. E no caso de uma troxentese, pneumotórax, tem que fazer Tubo, drenaje, isso. todo eso va a ser semicrítico. Después tenemos la parte de, vamos a hablar un poco de la epidemiología, de la infección hospitalar, fuentes de contaminación, cadena de transmisión de enfermedades y los factores que van a estar ayudando o favoreciendo la transmisión. Dentro de esos factores que van a estar favoreciendo la infección tenemos de tres tipos que van a ser factores del paciente, factores ambientales y factores microbianos. Porque como sabemos, para que suceda, para que haya una infección, yo necesito del paciente, primeramente necesito del agente microbiano para que produzca la infección. Necesito del ambiente para que llegue esa infección hasta el paciente prácticamente. Entonces, los factores del paciente que van a estar ayudando a la transmisión de las enfermedades van a ser la edad y sexo del paciente. Porque si ese paciente es un paciente de 80, 90 años, o si ese paciente es un paciente pediátrico, entonces tiene más chances de estar desarrollando una infección y muchas de las veces la enfermedad va a ser mucho más compleja, mucho más crítica en esos pacientes. Y también el sexo del paciente. Vemos que algunas enfermedades son más frecuentes en pacientes varones o en pacientes del sexo femenino. Entonces tenemos que tener en cuenta esos factores de riesgo. Después tenemos el estado inmunológico y nutricional del paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, una inmunodeficiencia, HIV, entonces tiene más chance, eso va a ser un factor que va a estar favoreciendo para esa transmisión de la enfermedad, para que el paciente desarrolle esa enfermedad. Y también el estado nutricional. Si el paciente tiene una desnutrición, deshidratación, todo eso, entonces el paciente tiene la parte inmunológica, la parte nutricional, la parte del organismo está disminuida, está afectada y consecuentemente tiene más riesgo de estar desarrollando esas enfermedades. Las enfermedades de base y su avance. Por ejemplo, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Su enfermedad de base es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene 4 estadios, grado 1, 2, 3 y 4. Si el paciente está en el grado 4, entonces ya está en una etapa avanzada de la enfermedad, ya está en un grado crítico. Entonces, si el paciente tiene esa enfermedad de base con esa etapa muy avanzada, entonces también va a ser un factor que favorece a esa transmisión. Que su cuadro va a ser mucho más grave en este paciente, el paciente puede llegar a vómito después de esa infección. Método diagnóstico y terapéutico. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad de base tienen que hacerse transfusiones, tienen que hacerse endoscopías, colonoscopías, tienen que hacerse colangiogramas, todo más. Entonces todo eso le van a dar, le ayuda para el diagnóstico y tratamiento, pero si el paciente tiene una enfermedad de base a más, entonces le va a estar afectando, va a ser un factor favoreciente de su enfermedad, de su infección nosocomial. Y agentes inmunosupresores y radiación. Por ejemplo, los pacientes que están en tratamiento para el cáncer, con quimioterapia, radioterapia, tienen la inmunidad más disminuida, digamos así, entonces tienen más chance de desarrollar lo que es la enfermedad. Y los pacientes que utilizan inmunosupresores. ¿Qué serían los inmunosupresores? Son fármacos que van a estar disminuyendo la inmunidad del paciente. ¿Por qué yo usaría inmunosupresores? Tratamento de órgãos. Trasplante de órganos. Sí.
influenza. Tenemos la artritis reumatoidea, tenemos las enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis. Todas esas enfermedades van a hacer con que el organismo se autodestruya. Entonces, si se autodestruye mi organismo porque hay un aumento exagerado de inmunidad, entonces tengo que utilizar un fármaco que disminuya mi inmunidad porque así va a hacer que tenga menos daño. Entonces, en esos casos yo voy a estar utilizando los inmunosupresores o inmunodepresores. Va a disminuir la inmunidad para evitar daños a mi organismo también. Después tenemos los factores ambientales. Por ejemplo, aire y agua, alimentos contaminados, son factores que van a estar favoreciendo a la transmisión y a la aparición de esas infecciones, enfermedades infecciosas. Desechos clínicos, si yo pego todo ese material de un soportante, de parte de vías venosas, todo eso, coloco todo en una bolsa, agarro, tiro la esquina. Mi cachorro que vaya al instituto, va a venir crianza queriendo ver qué es lo que hay en la bolsa, van a venir los señores que llevan las basuras y todo más, entonces se van a hincar y van a estar produciendo más enfermedades también, van a estar transmitiéndose en una vía de transmisión. Después, higiene del área del material. Cuando nosotros vamos a colocar, por ejemplo, una sonda, cuando vamos a colocar, por ejemplo, vías venosas en el paciente, tenemos que hacer, vemos que el paciente la bolsa en la mano, tenemos que hacer limpieza de la vía, de la parte donde yo voy a estar hincando a ese paciente. En el caso que le tengo que colocar a mi paciente una vía periférica, mas justamente tem uma infecção, uma micose ali do lugar. Então, nesses casos, se ve outra vía, outro lugar, porque si yo agarro hinco, entonces ahí el paciente va a desarrollar una infección del local y puede desarrollar una septicemia. Después, cantidad de material infectado. Por eso es bueno que se utilicen los equipos de protección personal, porque con esos equipos se van a estar disminuyendo los cuadros de infecciones, los cuadros de enfermedades, tanto nosocomiales como también fuera del hospital. Y también el hacinamiento. ¿Qué sería el hacinamiento? Sería la aglomeración. Por ejemplo, en el presidio, en la prisión, hay muchos casos de nuevamente tuberculosis porque los pacientes están en hacinamiento, están viviendo en un lugar pequeño, con poco aire, digamos así. Entonces, por eso es que aparecen casos, pero siempre aparecen más casos porque siempre están viviendo todo junto aglomerados. Y después, el agente microbiano, por ejemplo, virulencia intrínseca, virulencia del microorganismo para estar presentando enfermedades, complicaciones de esa enfermedad, nuevos microorganismos como por ejemplo el COVID, cuando vino el virus, coronavirus, entonces no sabíamos cómo tratar, no sabíamos cómo se transmitía, se empezaban a hacer un montón de estudios y demás cosas, se empezó a implementar lo que sería los procedimientos, el lavado de manos, utilización de tapabocas para disminuir los casos y las cepas polifármaco resistentes. ¿Qué sería eso? Los microorganismos que tienen resistencia a muchos fármacos. Eso van a ser más difícil de tratar porque le das una amoxicilina, no mejora. Le das una amoxicilina con ácido clavulánico, tampoco no mejora. Entonces tengo que ir ya a lo que sería a los antibióticos de mayor espectro, los más caros, los que van a estar matando, digamos así, a la mayoría. ¿Por qué nos empezamos con eso ya? Porque si yo siempre le doy, por ejemplo, el antibiótico de mayor espectro es la vancomicina. Si en cualquier neumonía, si en cualquier infección de piel, a todo el mundo yo le doy vancomicina, va a llegar un momento que los microorganismos no le van a tener miedo más a la vancomicina porque van a crear
resistencia. Después, la vancomicina no existe otro antibiótico más potente. Entonces, por eso nosotros siempre empezamos por los beta-lactámicos, empezamos por la amoxicilina, empezamos por lo que sería su familia, después empezamos a juntar con otros fármacos para después estar pasando a fármacos de mayor espectro o de generación más avanzada. Y después tenemos las fuentes de contaminación, tenemos lo que sería la persona que tiene la enfermedad, que va a ser el personal portador, los pacientes hospitalizados, infectados, colonizados, que también van a servir como una fuente de infección, de reservorio, y el medio ambiente. Todo esto serían las fuentes de contaminación. La persona enferma, los pacientes que están hospitalizados y todo más, y también los medios que van a ser el aire, el agua, alimentos que van a servir como un medio de transmisión de estas enfermedades. Y acá podemos ver esa cadena epidemiológica, ¿se acuerdan? Solamente dibujaron, porque yo me acuerdo que me hacían dibujar y explicar eso. Entonces tenemos lo que sería la cadena de transmisión. La cadena de transmisión tenemos que tener el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Y dentro de esa parte epidemiológica, entonces vemos que las enfermedades o infecciones nosocomiales van a ser una causa importante de morbilidad y mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad, muerte. El paciente murió a causa de esa infección, por ejemplo. Pero cuando hablamos de morbilidad, es cuando el paciente no muere, pero no mejora también. Siempre está con esa enfermedad, se queda con secuelas, con agravaciones de esa infección. Entonces, a ello le voy a estar llamando de morbilidad. Y vemos que, como les había comentado, las infecciones nosocomiales van a ser las infecciones que vamos a estar adquiriendo dentro del hospital y que se desarrollan 48 horas después de estar internado, después de estar en contacto con la parte del hospital. Vemos que una de las elevadas frecuencias de infecciones nosocomiales comprueba la calidad deficiente de la prestación del servicio, porque cuando más números de infecciones nosocomiales tengo en el hospital, cuando más se multiplica, cuando más casos hay, quiere decir que no se está haciendo bien el trabajo, que falta un trabajo en equipo, que falta lo que sería lavado de manos, la utilización del guante, la utilización de lo que sería tapaboca, que se tiene que estar, todo eso tiene el mismo objetivo, que es disminuir los casos, eliminar lo que serían los agentes causantes. Y vemos que las infecciones nosocomiales también pueden considerarse endémicas o también epidémicas, porque pueden aparecer afectaciones de una determinada región, pueden estar apareciendo esa infección en otras nuevas regiones, y también puede haber un brote excesivo de esas infecciones. Entonces podemos estar llamando a esas infecciones nosocomiales como pueden considerarse endémicas o epidémicas. Y vemos que infecciones nosocomiales ocurren en pacientes tratados en cualquier establecimiento de salud, en el paciente, en el UPA, donde se pueden ir a, por ejemplo, se pueden quedar por un momento a tomar el suero por cuántas horas, ¿verdad? No hospitalización, de UPA, de UBS, donde se puede tener una hospitalización, pero no de casos graves. Acá en Paraguay tenemos el centro de salud, después ya tenemos los hospitales, hospital distrital, regional y todo más, ¿verdad? No tenemos el UPA, 24 horas, y demás cosas. Entonces, si el paciente se va, digamos que se fue en una de esas, que no son hospitales, pero que son centros de salud también, donde el paciente se queda un tiempo, tomando su medicación, esperando que se acabe su suero para irse a casa. Entonces, durante ese periodo puede tener
contacto con pacientes que tienen otras enfermedades y después de que el paciente se va a casa, después de 48 horas puede desarrollar ese tipo de infección y todo. Entonces, en esos casos podemos decir que esas infecciones nosocomiales van a estar ocurriendo en pacientes tratados en cualquier establecimiento de salud, no solamente en el hospital regional, sino que en el hospital distrital, por ejemplo, del distrito, los FUPA y todo más que tienen esa no hospitalización, pero que el paciente se puede ir a tomar su suero y todo más. Entonces, todos en esos locales se pueden estar también contagiando, infectando lo que se tienen estos pacientes. Dentro de los casos de infecciones nosocomiales tenemos la más frecuente de ellas van a ser las infecciones urinarias. Entonces, toda esa parte del humo va a ser parte de lo que serían las infecciones urinarias, especialmente en los pacientes que tengan sonda vesical, porque va a ser difícil el paciente no tuvo sonda vesical y va a tener tiene menos riesgo para desarrollar una infección de vías urinarias. Después, ¿quién le va a seguir? Infecciones de las vías respiratorias inferiores, por ejemplo, neumonía. Se considera una infección de vías aéreas respiratorias inferiores. En tercer lugar, le va a estar siguiendo sitio de intervención quirúrgica. Por ejemplo, el paciente tuvo apendicitis, se infectó lo que es su incisión, o el paciente tuvo una cesárea, se infectó su sitio quirúrgico. Después tengo otro más o menos frecuente que va a ser la infección del piel y tejidos blandos. En los casos que el paciente desarrolle, por ejemplo, una celulitis dentro del hospital, que es menos frecuente, pero puede aparecer. SSD significa que... SSD es prácticamente solo una sigla, es prácticamente piel, tejido y mucosa. Es como si fuera, cuando estén en la parte de APS, creo que van a ver en salud pública, tenemos un código, un libro de código, digamos, ¿verdad? Entonces se llama CIE-10. Entonces vamos a estar enumerando toda, yo no sé de memoria toda eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos un programa, un foliado, digamos así, donde me dice, por ejemplo, el 110, CIE-7 tal enfermedad, CIE tal cosa, tal enfermedad, y es como si fuera de esa manera. Este R2 va a ser vías respiratorias superiores, como por ejemplo el superior es lo que sería la parte pulmonar. Después tenemos bacterias, infección de oído, nariz, garganta, ojos, sitio de infección de catéter. Vemos que una de las cosas bien frecuentes también es la infección nosocomial. El paciente desarrolla, por ejemplo, se fue, está hospitalizado, tiene su vía periférica y justamente en esa región de la vía empieza a desarrollar una infección. Puede ser por tres causas. Puede ser que esa infección, el material que se utilizó, que va a estar llevando lo que es el medicamento, todo lo que sería esa aguja, puede ser que está contaminado. Aguja contaminada. Puede ser también la piel del paciente. Justamente le vamos a colocar al paciente su vía, no le limpiamos la piel y justamente había una infección en serio. Y después tenemos también lo que serían los líquidos de transfusión. Cuando hablamos de líquidos de transfusión, Puede ser contaminado también ese líquido de infusión. sí, por ejemplo, sueros, soluciones, salinas, todo lo que sería, ¿verdad? Entonces, antiguamente se llevaba más en cuenta lo que serían las agujas contaminadas y la piel. Pero después, en décadas pasadas, hubo un gran surto, un gran brote de infecciones, de inserción de catéter, pero después se vio que la aguja no estaba contaminada, la piel del paciente también no, pero quien estaba contaminado era ese líquido. A veces ya viene, está todo cerrado, todo sellado, pero ya